Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, donde quiera que estén, ¿verdad? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este que es su programa. Me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video, con un tema que, bueno, nuevamente estamos enfocándonos precisamente en la situación de padecimientos o situaciones que estén muy relacionados con la salud mental. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar de pues otro complejo que ya les había comentado, se había adelantado que tenía mucho que ver, porque, ¿se acuerdan que yo les comenté que, bueno, habíamos analizado el caso, bueno, de la serie esta, ¿no? De mujeres asesinas, más bien de la cuarta, o más bien la versión más pichurrienta, vamos a llamarlo así, o chafaltrafa de mujeres asesinas, ha arruinado completamente lo que era la temática, la situación en este caso de la autora, y qué tenía de esencial, o qué fue lo que se les olvidó tomando en cuenta los elementos de este personaje de John Katzenbach. Pues hoy vamos a hablar de un padecimiento que también se refleja hoy en día en las relaciones familiares, pero tristemente no se sabe a ciencia cierta cómo tratarlo o cómo saber que esta persona lo padezca o tenga estas situaciones en las que pueda inclusive atentar contra la vida de las o de la persona a sí misma, ¿ok? Bueno, en pocas palabras vamos a hablar de este complejo que está muy relacionado a la mitología griega. Fíjense, desde la época de los griegos ya empezaba a haber problemas severos y problemas mentales. Bueno, quédense porque les va a parecer bastante interesante, bastante bueno, bastante informativo y algo bastante básico por si acaso alguna persona o cualquiera de ustedes lo padezca o han tenido casos en los que familiares hayan tenido esta situación, pues es bueno obviamente informarse y tomarlo en cuenta. Bueno, si les gusta y si les parece, ya saben, pueden regalarme un like, ya me pueden apoyar ya sea mediante donativos, ya sea mediante la forma que ahorita les comento, o bueno, pues ya mediante sus comentarios, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. La situación aquí es la siguiente, ¿no? Se sabe de la ciencia cierta la forma en la que uno tiene una relación o cómo se relaciona especialmente con sus padres, ¿no? Puede ser a lo mejor ya sea de una forma más clásica, es decir, llamándolo de usted, o puede ser de una forma más normal, o sea, tuteándolo, ¿no? A decirle de tú, ¿no? E inclusive yo he visto casos que ya se dicen hasta güey, bueno, ya llegándose a otros grados, ¿no? Pero en este caso, este complejo o esta enfermedad nos advierte que muchas veces esas situaciones o esas relaciones o esas muestras de cariño pueden inclusive malinterpretarse. Ajá. Es decir, que no están muy bien recibidas o que inclusive la persona en este caso ya sea hijo o hija, pues lo tome de otra forma ya más más amorosa o más pasional. En pocas palabras, la situación aquí que les comento es el famoso complejo de Edipo, ¿ok? Este es el complejo que ha sido muy difícil de describir o no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen. Sin embargo, la situación es esa, la relación que haya entre un padre hacia su hijo e inclusive cómo estos hijos reciben esas muestras de cariño hacia los padres y qué consecuencias puede haber, ¿ok? Bueno, a ver, como definición dicen que el complejo de Edipo es un término acuñado por Sigmund Freud. Describe los sentimientos de deseo de un niño por su progenitor de sexo opuesto y los celos y la ira hacia el progenitor de su mismo sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, ¿no? Una persona varón, un hijo varón, tiene una atracción por la mamá y que obviamente se enamore o esté 100% pues no sé, muy ilusionado o muy enamorado con su propia madre, ¿ok? Al grado de tener ya imaginaciones o fantasías de tener una relación amorosa o ya algo así llamado una relación incestuosa. Imagínense hasta dónde llega esta complejidad o este grado de, pues no de depravación, pero sí esta situación que puede inclusive obstaculizarle sus relaciones personales más allá de la mamá, ¿no? Y la situación aquí es que al papá, en ese caso le agarra esos sentimientos de celos, de ira, de coraje, de odio, a tal grado de que pueda atacarlo e inclusive hacerle un daño, ya sea físico o también verbal o también psicológico. Bueno, como término o como concepto, el niño siente que está compitiendo con su padre por la posición de su madre. La niña siente que está compitiendo con su madre por el afecto del padre. Ya entendemos entonces esta situación. La diferencia es que obviamente aquí la cuestión es que el niño específicamente siente esa atracción por el familiar del sexo opuesto. En este caso puede ser hijo que le gusta a la mamá o hija que le gusta al papá.
y que al contrario de en este caso ya sea con el padre o con la madre sienta esos sentimientos de ira o ciertos sentimientos de odio, ¿ok? Todo empieza porque resulta ser que este personaje que ya señalamos, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, retoma elementos básicos de la obra de Sófocles. Ahora sí que un genio agarra a otro genio. Fíjense, retomando la situación, ¿no? De lo que es actuación y de las primeras obras teatrales, especialmente de los griegos, que fue lo más polémico en su momento. Las tragedias griegas tienen esta finalidad de generar algo que se llama, ¿cómo se dice? Catarsis. ¿Qué es esto de la catarsis? Tener esta sensación de sentimientos o de decir, o sea, si está pasando esta situación en la obra, entonces me puede llegar a pasar a mí. Si por ejemplo veo que la persona está llorando, está llorando, está inconsolable, está a tal grado de desvanecerse, de querer golpear a alguien, o inclusive no de golpear a alguien, sino de tirarse en el piso, tú sientes esa compasión o tú sientes esa misma tristeza, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento como de ansiedad por querer ayudarlo o por querer intervenir para consolarlo e inclusive para acompañarlo en el llanto, imagínense, ¿no? Eso es lo que generan el propósito real de las tragedias griegas, en especial la de Edipo, porque Sófocles escribe esta obra que es Edipo Rey, donde la temática es fácil y sencillita de entenderlo. El chico, bueno, en ese entonces cuando nace Layo, el rey de Tebas, resulta que visita en ese entonces se llama el oráculo, o eran los lugares donde estaban los mediums, ¿no? Entonces en las predicciones dicen que al parecer este hijo llevará muchas desgracias porque aparte de matar a su padre se va a casar con su propia madre. Lo que hace es deshacerse del niño, deshacerse del bebé, pero resulta ser que unos campesinos lo encuentran y bueno, lo crían como su propio hijo, a tal grado de que al parecer posee una fuerza bastante grande, un carácter bastante bravo, vamos a llamarlo así, a diferencia de los demás. Entonces lo que pasa es que él tiene un pleito con el que era el famoso rey de Tebas, el personaje de Layo, o sea, con su propio padre sin haberlo sabido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que suscita? Se arma la pelea, se arma la trifulca, Edipo mata al señor, mata al padre, y resulta ser que llega a este lugar. Pues al parecer, pues tiene una gran, un gran prestigio, al parecer, pues le va bien, y resulta que se casa con Yocasta. Yocasta se supone que en ese entonces no tenían conocimiento de quién era quién, y resulta ser que tiempo después descubre que se casó y se enamoró de su propia madre. Imagínense nada más, o sea, cosas del destino o cosas inesperadas pueden llegar a formar algo tan lamentable, algo tan triste que a lo mejor se considere normal. Esto pues puede ser algo dramático, sin embargo sí puede llegar a pasar en las relaciones especialmente de los padres hacia los hijos. Hay casos también muy raros o inclusive pues bastante contradictorios donde precisamente puede llegar casos en que los padres sientan cierta atracción pero por los hijos, imagínense, porque a lo mejor sienten ese reflejo o tienen ese trauma de los comportamientos o de las siluetas que hayan tenido sus padres, en este caso anteriormente, ¿no? En su niñez o en parte de su adolescencia, porque fíjense cómo se provoca esta situación. Resulta que Sigmund Freud define una etapa en donde precisamente en el desarrollo del niño es cuando especialmente empieza a conocerse, ya sea a través de su cuerpo, es cuando empiezan los padres a cuidarlo, empiezan a que se conozca, ya sea que conozca su cuerpo, ya sea que conozca sus zonas íntimas, sus genitales, especialmente tanto en los niños como en las niñas, no específicamente. Eh, Inclusive él comenta que no es muy bueno tener que estar taponeando las partes de los niños. Es decir, fíjense, lo que me llegó a pasar. Resulta que hay una personita que se hace llamar Juan Palomera ahí en YouTube. Y resulta que sacaron las respuestas más locas que pongan en un examen. El niñito que para colmo, ¿no? El examen era de inglés. Saca, ¿no? Que con lo que él mismo, que con lo que él haya aprendido, sacara el significado de cada parte, ¿no? Pues decía, no, la mano pues es gen, el cabello es here, las orejas son ears, los ojos eyes, pero la parte donde precisamente es la parte de su cuerpo, las partes íntimas, miren, de verdad se volaron la barba los papás, es más, yo creo que ni siquiera supieron hablar de él acerca de lo que es la sexualidad. Fíjense lo que dijo el niño. Le puso así, y disculpen que diga esta tontería, ¿no? Le puso, el pedorro, nalgation.
la manguerita chorization. O sea, ¿por qué? Pues porque en efecto sus hijos no les enseñaron obviamente más bien los papás no le enseñaron las partes bien definidas y que en efecto le ayudaran a entender por qué tiene esas partes en su cuerpo, ya sea para reproducirse, ya sea para no sé, digamos porque tiene cierto crecimiento, ¿no? A lo mejor pues por obviamente digamos cuando tenga una relación, vamos a llamarlo de esa forma, o sea, de verdad se cierran mucho e inclusive ya toman que es algo inhumano hablar de este tipo de temas, temas de sexualidad, ¿no? Y más que nada tomando en cuenta la salud, también otra situación, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Resulta que esta etapa que define Sigmund Freud se llama etapa fálica. ¿Qué quiere decir la etapa fálica? Cuando los padres precisamente empiezan a hacer desde una pequeña caricia, desde un pequeño tocamiento o desde que empiezan a abrazar al bebé en sus primeros inicios de vida, e inclusive cuando tienen otras muestras de cariño, abrazos, besos, palabras a lo mejor bonitas, palabras de motivación. Entonces, tanto el niño como la niña tienen como que esa ingenuidad o tienen la fantasía de que se trata de una atracción, se trata de que al parecer pues quieran algo más allá de ser una simple relación familiar, sino es una relación amorosa, esa es la consecuencia. O sea que ingenuamente, en este caso los menores piensen que obviamente pues se trate de algo más allá de lo personal, se trata de algo más íntimo, porque fíjense, todo esto inicia a partir de los 3 años e inclusive a partir de los 5 años. Esto en la niñez y en la adolescencia es de los 13 hasta los 15 años, ¿no? Empieza pues cuando los jóvenes en este caso empiezan a conocer parte de su cuerpo, ¿no? Y lo vamos a decir de esta forma y perdón, a lo mejor, pero también es justo, ¿no? A lo mejor pues en este caso empiezan a conocer tanto los hombres las partes del miembro masculino y las mujeres las de su parte, ¿no? El miembro femenino, ¿no? Entonces, es cuando tienen estas dudas de por qué tienen ciertos crecimientos, tanto por ejemplo, en hombres, a lo mejor en el pecho, en el pelo, a lo mejor los vellos tanto púbicos, no, las axilas, la voz, por supuesto, no sé, crecimiento, bueno, del peso, las mujeres lo mismo, ¿no? De las caderas, el crecimiento del pecho, ¿qué más? También, bueno, no engrosamiento, pero sí, por ejemplo, muchas de las voces se vuelven un poco más finas, vamos a llamarlo así. O sea, todo lo relacionado a la pubertad, a los inicios de la pubertad, es lo que obviamente genera que esta situación pues no se logre controlar por esta falta de comunicación o esta falta de información por no saber a ciencia cierta cómo hacer que en este caso la gente joven, o en este caso los adolescentes, empiecen a comprender por qué tienen este crecimiento, ¿no? Y por qué obviamente por qué es tan importante sobre todo en su situación de sexualidad, ¿no? Ya sea para relacionarse o para prevenir ciertas enfermedades. Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que no, ¿qué síntomas se pueden generar en el caso del complejo de Edipo, ¿no? Retomando esta situación. Fíjense, se las voy a leer así de esta forma. Dice, se queda con la fijación materna o obsesión por el padre, es decir, se quedan con se quedan ya sea con el trauma o se quedan con la inquietud de que ya es una cuestión más íntima. Piensan que obviamente el hecho de abrazarlos, el hecho de besarlos, ya sea de forma no malintencionada, sino de forma ingenua, ya sea porque a lo mejor por consolarlos, ya sea porque a lo mejor en muestra de alegría, ya sea a lo mejor en situaciones de risa, ellos piensen que se trate de una relación. Por ejemplo, otra cosa, si a lo mejor les comprasen un helado y piensan pues que el helado es como un premio, pues ahora piensan que en efecto un ejercicio de coqueteo. Ya me entenderán a dónde llega esta situación. Siguiente, los individuos pueden buscar parejas sentimentales que se parezcan a sus progenitores. Fíjense nada más a dónde llega esta obsesión. Que obviamente, como les comenté, que en ciertos momentos de su adultez piensen o quieran tener una pareja que tenga lo mismo que el papá. A llegar, ya sea como fetiche o ya sea como algo real. ¿No? Es como, por ejemplo, fíjense lo que se dio cuenta mi mamá. Tanto que le tiran tanto hate a la pobre de Irina Baeva. Fíjense lo que le pasó a Gabriel Soto. Y eso que se echó eso se echó él de cabeza.
Resulta que viendo el reportaje de los primeros días en los que pues se tenía la disque relación cuando se rompe, pero que ya estaba rota desde el primer momento, resulta que se filtran unas fotografías. En pocas palabras, la que era anteriormente su esposa se parece mucho a su mamá. Entonces, desde el primer momento se sabe que Gabriel nunca superó, desde el primer momento, pues, el físico de la mamá. Es decir, que él se obsesionó con tener los mismos rasgos físicos e inclusive rasgos de comportamiento de su mamá. O sea, estamos hablando de que puede tener cierto trauma, puede tener este complejo y que a lo mejor él mismo no se haya dado cuenta. ¿Por qué? Porque en efecto estas personas, sobre todo los que fueron sus padres, se cerraron a platicar de temas que pues solamente le pudieron ayudar específicamente en su salud y en la forma de relacionarse familiarmente hablando. Imagínense nada más, tanto que tiraban odio, ahí está la razón, de manera científica. Problemas con el rol de género y de relación, ahora sí lo típico, no saben ni qué quieren. O sea, puede llegar, fíjense, puede llegar a pasar algo muy descabellado, pero sí puede ser cierto. Que a lo mejor el hijo le venga a gustar al papá. En este caso, al papá hombre, ¿no? Que la hija le llegue a gustar la mamá. Tampoco no es nada malo. Sin embargo, aquí la situación es la siguiente. Que en efecto se llega a una obsesión y que en este caso lo tomen como algo ya más íntimo. Y sí no estamos entendiendo. O sea, que esto no se logre controlar y que inclusive pues vaya este tipo de complejos a depravaciones e inclusive a incitar a diferentes daños, ¿no? Ejemplo, y yo creo que es el más sonado y que muchos pues ya se les olvidó, pero se los voy a recordar. ¿Se acuerdan de hace tiempo de la situación de Héctor Parra? La pregunta es, ¿no será que precisamente una de las hijas se enamoró de él y que tristemente la mamá la estuvo alcahueteando por no tratarla a tiempo? Así se los dejo de tarea. Porque esto lo que yo estoy viendo es porque esta muchachita, y todavía que es bien prepotente y grosera y muy narcisista, puede llegar inclusive a ser una psicópata. ¿Por qué? Porque tiene este complejo. Sus acciones valen más que las palabras y que el historial clínico. O sea, estamos viendo que su obsesión llegó a tal grado de generar polémica y de obviamente dañar a los demás, desprestigiarlos e inclusive encarcelarlos. Puede inclusive llegar a acabar con alguien, especialmente hasta con su propia hermana. Pensó que es una competencia. Fíjense nada más. Siguiente. Baja autoestima, que yo creo que ya lo comentamos anteriormente, y es lo que retomamos con el caso de la mujer esta, ¿no? Que tristemente como ve que pues obviamente la hija es muy apegada a él, que en efecto a él le va muy bien, que a lo mejor pues ya no está en tantos escándalos, que inclusive bueno, a lo mejor tenía una nueva relación, ¿no? Y que bueno, trabajaba de una manera formal, ya tenía un empleo estable, decide obviamente desquitar esa frustración. Fíjense hasta dónde llega otra clave, la frustración. Pues obviamente esa frustración la hace que sus pensamientos, sus fantasías, perdón, le generen obviamente daños a estas personas, ya sea de manera verbal, ya sea de esta forma, ya sea que eso sea chisme o no sea chisme. La situación es que lamentablemente es un crimen, o no se sabe si es un crimen, que tristemente es ejemplo claro de impunidad. Así de fácil y sencillo. Y sin necesidad de hacer este análisis clínico, simplemente con verle sus expresiones, verle la forma en cómo se manifiesta, cómo se comunica, ya sea de manera verbal o gestual, entendemos que la chica está más traumada que la otra. Así de fácil, dificultades para establecer relaciones saludables, ya lo vimos. Y aquí lo más fácil, enojo, rabietas y comportamientos de desobediencia. O sea, generar protestas, generar gritoneos y generar que obviamente polémicas. Así de fácil, O sea, pueden llegar a tal grado de cometer semejantes delitos que ni siquiera, bueno, tristemente, pues que a lo mejor, pues por la gente, por ensegada, solamente por taparles los ojos o pensar que en efecto se trata de un crimen, no sabemos realmente qué está pasando en realidad. Todo esto puede ser a lo mejor escándalo mediático, puede ser nada más un simple berrinche, pero la realidad de todo esto es que estamos hablando de que hay una persona que está más enferma de lo que se pensaba en el momento, ¿no? Y que para colmo de fega se tenía que meter a alguien, meter su cuchara donde no debía, cuando realmente pues es, digamos, un cero a la izquierda, vamos a llamarlo así. Es alguien incompetente, es alguien insano,
un completo ignorante, vamos a llamarlo así. Alguien sin beneficio u obligación. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este tipo de casos? Recurrir en lo más pronto posible con un médico. Si la persona no se quiere poner al tú por tú, ¿sabes qué? Es necesario ir con un médico, con un psicoterapeuta o tomar terapia de familia. Eso también es muy bueno. ¿Por qué? Porque de efectos la persona, en este caso el especialista, va a analizar cada postura de cada persona, ¿no? Y va a saber dónde va a encontrar la falla o lo que se genera este conflicto, esta inestabilidad emocional, donde se genera precisamente esa baja autoestima o por qué se generan estos enojos, estas rabietas o estos comportamientos que muchos, como lo dice, son de desobediencia y que pues lamentablemente pues pensando que es una atracción en realidad está generando un cierto conflicto tanto a esta persona a sí misma como a los demás. O sea, se está cerrando las posibilidades de poder ser, de poder ser alguien sano y poder obviamente superar pues algo que no es, que es algo completamente inhumano y que puede generar bastantes problemas en un cierto futuro. Así de fácil. Bueno, espero que les haya parecido muy bueno este tema. Yo creo que sí, porque bueno, es una situación mental. Muchas veces es un poco platicada, sin embargo, pues yo creo que así como lo hemos platicado de manera lenta y calmada, yo creo que les va a ayudar muchísimo. Espero que les haya gustado y si les gustó, obviamente me pueden regalar un like. Y aprovechando esto, pueden suscribirse, activar la campanita cuando yo les diga que ya está listo este video. Sus comentarios son muy importantes, qué les pareció, qué no les pareció, quejas, sugerencias, respuestas, lo que les guste, propuestas también ya acepto, donativos también ya se aceptan, ¿ok? Y también pues compartirlo, reforzarlo y que esto pues nos ayude a ustedes y también a los demás, ¿ok? Me dio mucho que hayamos estado juntos otra vez. Mi nombre es Orián Castellá y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias, hasta luego, bye bye, gracias.